Es un gusto saludarlos nuevamente por este medio y el día de hoy tocaremos un tema que creo que a todos aquí en la ciudad nos interesa de cierta manera con preocupación, por así decirlo, y es el tema del transporte público. El tema del transporte público que nosotros conocemos en nuestra ciudad, que día con día nos enteramos los fenómenos que vemos, por así decirlo. En primer lugar, la cuestión del SIT. La cuestión del SIT, que se conoce por sus siglas, es el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, que vemos que es una inversión que fue autorizada hace aproximadamente 2 años, una inversión aproximadamente de 4,000 millones de pesos, y que vemos que funciona de una manera limitada en el sentido que si acaso está funcionando a un 20% de su capacidad. Vemos las casetas que fueron instaladas, prácticamente algunas ya han sido vandalizadas, las vemos mal ubicadas, por así decirlo, en Paseo de los Héroes, creando una situación pues de tráfico en una vialidad muy transcurrida por nuestra ciudad, y que prácticamente le destinaron un carril para los camiones del SIT, y que vaya, eso también nos crea una serie de problema a los automovilistas. Vemos también otro tema de transporte público, donde hemos visto que la autoridad hasta cierto punto ha sido la responsable de los enfrentamientos que se han suscitado con el sistema Uber. El sistema Uber entró a funcionar aquí a la ciudad hace aproximadamente 2 años, sin contar todavía con un reglamento, sin tener realmente prácticamente las reglas claras de cómo iba a funcionar ese sistema. Prácticamente hace apenas algunos meses que ya se cuenta con una reglamentación para ese servicio. Sin embargo, pues vemos todavía que hay enfrentamientos violentos que hasta cierto punto fueron ocasionados por esas lagunas jurídicas que la propia autoridad pues en su momento no las hizo valer en tiempo. Eso es por lo que respecta a la cuestión de Uber. También vemos y nos enteramos de abusos en las tarifas, prácticamente en las zonas alejadas de nuestra ciudad. Vemos el reclamo del usuario, que tiene esa problemática donde el chofer no respeta una tarifa oficial y que básicamente no le queda otra opción al ciudadano que pagar lo que le exige, en este caso, el chofer. Vemos también una situación en la modalidad de taxi libre, donde los vemos circulando sin placas, donde nos enteramos que son vehículos que supuestamente cuentan con un amparo, nos enteramos que son vehículos clonados, y nos encontramos con una nueva modalidad que les llaman la propia autoridad como tolerados, y básicamente también nos encontramos con este tipo de unidades que ni siquiera cuentan con pedimento de importación. Tenemos la situación también de unidades en la modalidad colectiva, prestando el servicio en vehículos que no son permitidos de acuerdo a su capacidad. En este caso, el transporte colectivo no debe de utilizar unidades con menor capacidad a 16 pasajeros, y vemos que bastantes unidades del transporte colectivo usan las unidades denominadas urban. Eso también ha creado enfrentamientos y crea inseguridad para el usuario del transporte público. Y también vemos un tema recurrente al final de cada administración, donde se dice y se afirma hasta cierto punto que las unidades de taxi libre prácticamente son aumentado su padrón vehicular de 200 o 300 unidades de acuerdo a cada administración saliente. Es un tema complejo la cuestión del transporte público aquí en nuestra ciudad, y básicamente nosotros lo que detectamos desde el punto de vista jurídico es la falta de voluntad por parte de las autoridades, toda vez que existen
la reglamentación y la norma jurídica que debe de regular lo que es el transporte público. Principalmente contamos con una Ley General de Transporte Público del Estado y también contamos con lo que es un reglamento de transporte público municipal que es bastante completo. Son 258 artículos donde realmente se regula todo lo que tiene que ver con el transporte público. Sin embargo, vemos esa falta de voluntad por parte de la autoridad, y no únicamente de la autoridad administrativa. Está la cuestión de lo complejo que es el transporte público, sino vemos también que, aunado a que la Dirección de Vialidad y Transporte Público Municipal, pues de una manera bastante limitada, supervisa lo que es el transporte público con apenas 30 unidades de verificación, para un padrón vehicular de más de 10,000 unidades del transporte público, pues difícilmente va a tener una eficiente supervisión para todo el servicio público del transporte público de la ciudad. Pero también nos enteramos y vemos que el Tribunal Contencioso Administrativo, que algunos magistrados han otorgado cientos de suspensiones provisionales, medidas cautelares para que unidades del transporte público en la modalidad de taxi libre circulen sin placas, inclusive sin póliza de seguro, y pues eso también ha propiciado una problemática en nuestra ciudad, toda vez que son unidades que no son debidamente identificadas, en tratándose de alguna situación de alguna queja o de alguna situación de algún accidente de tránsito vehicular, pues difícilmente esas unidades pueden llegar a ser identificadas por la persona afectada. Entonces, por esa parte también vemos que hay una situación a la que hay que prestarle atención en la cuestión de lo que es las autoridades que tienen su responsabilidad, en la cuestión administrativa y en la cuestión de impartición de justicia. El año pasado tuvimos ahí la cuestión de una reforma que se dio al reglamento del transporte público municipal, que fue muy ventilada en los medios de comunicación, en la cual la reforma que se suscitó fue prácticamente llevada a cabo por una comisión de Vialidad y Transporte de Cabildo, la cual pues prácticamente no tuvo esa apertura hacia los líderes del transporte público. De hecho, se enteraron la gran parte, la mayoría de ellos, ya una vez que fue publicada esa reforma, y en esa reforma prácticamente se dieron una serie de irregularidades bastante notorias. Por así decirlo, dejaron a un lado la opinión y la consulta de un Consejo Municipal de Transporte, que en este caso está respaldado y está reglamentado por lo que es la Ley General de Transporte Público del Estado, y es un Consejo Municipal de Transporte que debe ser tomado en consideración para todas las cuestiones que tienen que ver con el transporte público. Es tan importante este Consejo Municipal de Transporte porque en él se le da la oportunidad al ciudadano que participe, que opina, que discuta, que inclusive aporte ideas para la mejora del transporte público. Y no únicamente estamos hablando de lo que son los representantes de las modalidades de lo que es el transporte público, los que componen lo que es este Consejo Municipal de Transporte. En este caso se habla de representantes ciudadanos que deben de ser en igual número que los representantes de cada modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 10 representantes de modalidades del servicio público, así también tiene que haber 10 representantes ciudadanos que participen en ese Consejo Municipal de Transporte. Y va desde lo que es el estudiante, desde lo que es la ama de casa, el comerciante, también las instituciones superiores de educación, UABC, Instituto Tecnológico de Tijuana, colegios de ingenieros, de arquitectos, representantes de personas con capacidades distintas, turismo, e inclusive también se hace la convocatoria
para los colegios de abogados y que participe, en este caso, la ciudadanía en esta temática tan importante como lo es el transporte público. Sin embargo, vimos con la administración saliente que este Consejo Municipal de Transporte no fue tomado en consideración. Inclusive tenemos documentado que cuando se realizó esa reforma al reglamento, avalaron una supuesta sesión extraordinaria de ese consejo en la que ellos participaron. Sin embargo, esa acta que ellos aportaron, pues no está firmada por la mayoría, ni siquiera por el presidente del Consejo Municipal de Transporte, y fue simplemente un acto de simulación. Ahora, con esta administración entrante, vemos que ya se conformó lo que es el Consejo Municipal de Transporte. Sin embargo, vemos que no está conformado en su totalidad. Falta un representante de la máxima casa de estudios, falta un representante de la cuestión del turismo, y también falta lo que es la representación de algún colegio de abogados que participe en la temática de esta situación. Vemos que este Consejo Municipal de Transporte ya tuvo su primera sesión. Sin embargo, pues está incompleto, y esto es de llamar la atención. Es de llamar la atención porque prácticamente, pues a través de ese consejo es que los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer valer las opiniones que realmente pues pueden aportar algo para la mejora de este servicio. Y qué mejor que participen pues los expertos, que en este caso son los colegios de ingenieros, de arquitectos, el sector turístico, el sector comerciante, para que ellos opinen, inclusive aporten proyectos que sean para tener un sistema de transporte eficiente en nuestra ciudad. Porque al día de hoy es un transporte público caro, obsoleto, y que da un servicio limitado con un sistema que prácticamente pues ya se generó ahí o se destinó más bien un recurso pues muy importante para esa cuestión. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros para hacer valer este tipo de cuestiones? Pues tenemos que recurrir a las instancias competentes para que en un momento dado se presenten pues quejas directamente ante la sindicatura municipal, acudir al tribunal contencioso, ¿por qué no? También a hacer valer este tipo de irregularidades, o inclusive la instancia de un juicio de amparo, un juicio de garantías, porque vemos que persiste esa problemática. Hay invasiones de rutas, hay cuestiones de enfrentamientos violentos, como fue el de la línea en los sitios de los taxis amarillos. Hay una situación compleja, hay una situación de vehículos que no están identificados con sus placas. Vemos la cuestión de tantas irregularidades en transporte público y con una limitada facultad de supervisión por parte de la autoridad competente, que en este caso es la Dirección de Vialidad y Transporte Público Municipal. Entonces, de nuestra parte, como abogados, sí tenemos la responsabilidad de hacer valer lo que en derecho corresponde, y les anunciamos que en estos próximos días, estaremos presentando una denuncia ante la sindicatura municipal para hacer valer las irregularidades que nosotros ya tenemos detectadas de meses atrás, de cómo se han dado esas reformas al reglamento y cómo es posible que al día de hoy sigan persistiendo este tipo de anomalías y de irregularidades, donde el afectado es directamente el ciudadano por no acatar y por no respetar, en este caso las autoridades, lo que está en el reglamento y lo que está en la ley que regula el transporte público municipal. Les estaremos informando en breve lo que es la presentación de la denuncia que vamos a presentar, y los mantendremos al tanto de su desarrollo para que prácticamente estén enterados de esta situación.
Y por nuestra parte estaremos atentos a los comentarios que nos hagan llegar, a las dudas que tengan respecto a este tema que tocamos, que es bastante complejo. Sin embargo, pues tenemos la encomienda profesional de darle seguimiento a esta situación. Por nuestra parte les agradecemos la atención a esta breve charla que tuvimos, y estamos a sus órdenes en nuestra página de Facebook, en nuestro sitio website, para cualquier duda o comentario al respecto. Muchas gracias.